en la unidad número 7, ¿cierto? Casi, casi. Y tenemos un versículo que está en Hebreos 11, versículo 6, que es nuestro versículo para memorizar y también se transforma como en la base de toda esta unidad que estamos estudiando, ¿no? La fe, decíamos que este versículo está en Hebreos 11 y este capítulo 11 de Hebreos es un capítulo que habla completamente de este tema. Le dedica el autor de Hebreos, que no sabemos bien todavía quién es, pero el autor le dedica un capítulo entero a hablar de la fe, de lo que significa caminar, ¿cierto?, en esta nueva dimensión, que para algunas personas es muy difícil, sobre todo aquellos que necesitan lo material, necesitan ver para creer, necesitan tocar, ¿cierto?, como Tomás. Y nosotros vemos en este versículo 6, es el que vamos a memorizar, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya deja de ser una sugerencia, sino que es una necesidad básica, primaria para el ser humano, creer en Dios. Acá hay unas sillitas, acá hay dos, están vacías, siéntense nomás. Vamos a leerlo juntos entonces, nuestro versículo para memorizar. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Nuestra unidad se llama crisis de fe. ¿Se acuerda de lo que decíamos que era la crisis de fe? Ese momento como crucial en el que todo cristiano tiene que estar en algún momento de su vida, y no solamente en un momento, sino que varias veces tenemos este momento de ¿qué es lo que hago? Parece que Dios me está diciendo que haga una cosa, pero esto yo por mi propia fuerza no lo puedo hacer. ¿Qué hago? ¿Avanzo o no avanzo? ¿Voy? ¿Creo o no? Ese es el momento de la crisis de fe, ¿no? Y en este día 4, que nos toca hoy, dice, lo que hace, o sea, lo que hacemos nosotros, proclama lo que cree. Cuando Dios le habla a una persona, le revela sus planes y sus propósitos, siempre causa una crisis de fe. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer como repaso de las dos primeras afirmaciones que hicimos sobre la crisis de fe. El primer día, cuando hablábamos de esta unidad, decíamos que un encuentro con Dios exige fe, ¿cierto? Así que ahí en el número 1 que dice un encuentro con Dios exige, y está la línea, póngale fe ahí. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Esa es la fe que Dios está exigiendo. Entonces, siempre el encuentro con Dios, nuestro primer paso, va a exigir de nuestra parte fe. En el punto número 2 dice, los encuentros con Dios, esto lo veíamos en la unidad 2, o sea, en el día 2 de esta unidad, los encuentros con Dios son de dimensiones divinas. Póngale ahí en el número 2. Los encuentros con Dios siempre son de dimensiones divinas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está interesado en acercarse al hombre para hacer algo divino, algo que el hombre no puede hacer por sí solo, ¿no? Y eso no tiene que ver con el hombre, por eso es importante que a veces nosotros tengamos en cuenta esto que no tiene que ver con nosotros. Dios puede hacer de un lugar cualquiera, un monte, puede hacer arder una zarza y decirte, este lugar donde estás es tierra santa, saca tus zapatos.
¿Por qué? Porque no se trata del lugar, se trata de que Dios está ahí y ya se transformó en un lugar santo. Y esos encuentros con Dios que nosotros tenemos van a ser siempre así, van a producir santidad. Eso es lo que Dios quiere, dimensiones divinas. 3, esto fue lo que estudiamos la semana pasada, o más bien la clase pasada, porque fue en video. ¿Cuántos vieron el video? Levante su mano. ¿Lo vieron? Bien. ¿Y? O sea que quedaste en la mitad nomás. Mira. Bueno. Entonces vamos a tener que descontarte medio punto. Media falta, eso. Bien, decía eso, el punto número 3, lo que hace en respuesta a la revelación o invitación de Dios, revela lo que usted cree de Dios. ¿Sí? No es tanto lo que nosotros decimos, sino es lo que hacemos. Porque de decir, uno puede decir un montón de cosas y de hecho las dice, ¿cierto? Porque es fácil hablar. El tema es cuando nos toca actuar, caminar, ¿cómo hacemos? Y el día que nos toca hoy, el punto 4 dice, la verdadera fe requiere acción, ¿cierto? Y no, eso no nos toca ahí, sino que hoy estamos en el día 4, ¿verdad? Lo que hace proclama lo que cree, eso es lo que nos toca hoy. Bien, dice el punto número 2, en cada una de las dos últimas afirmaciones, trace un círculo alrededor de una o dos palabras clave que pudiera ayudarlo a recordar. O sea, en el punto número 3 y número 4 que acabamos de leer, tenemos que encerrar en un círculo las palabras que nos ayuden a recordar estos dos principios. En mi caso, yo encerré la palabra lo que hace, la palabra hace, y después lo último dice, ¿usted cree de Dios o cree de Dios? Para recordar que lo que uno hace es lo que realmente uno cree de Dios. Y en la otra encerré la palabra acción, solo la palabra acción. Bien, lo que hace revela lo que cree de Dios independientemente de lo que diga. Cuando Dios revela lo que se propone hacer, usted enfrenta una crisis, es decir, un momento de decisión. Recordemos siempre que cuando hablamos de la crisis de fe es un momento de decisión, ¿cierto? Dios y el mundo pueden ver por su respuesta lo que usted en realidad cree de Dios. La fe de David demostrada, dice, ahí ya vamos a ir al punto número 3. Estamos recién empezando en la página 150, para los que han ido llegando ahí. Estamos en el punto número 3 de la primera página del día 4. Dice en el punto número 3, en los siguientes párrafos subraye lo que parece que David creía acerca de Dios según lo que dijo. Y acá el autor subraya una partecita como para que tengamos de ejemplo, ¿no? Dice, en 1 Samuel 16, versículos 12 y 13, leemos que Dios escogió a David y envió a Samuel para que le ungiera como el próximo rey de Israel. En el capítulo 17 leemos que Dios trajo a David al terreno donde él estaba actuando. Mientras Saúl era todavía rey, los israelitas peleaban contra los filisteos. David, siendo aún muy joven, fue enviado por su padre para visitar a sus hermanos que estaban en el ejército. Cuando llegó, Goliat, un soldado gigante de casi 3 metros de altura, desafió a Israel a enviar un soldado para pelear con él. La nación del perdedor serviría de esclava a la del ganador. El ejército de Israel estaba aterrorizado. David preguntó asombrado, ¿quién es este filisteo incircunciso
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. 1 Samuel 17, 26. David se enfrentó a una crisis de fe. Tal vez se dio cuenta de que Dios lo había traído al campo de batalla y lo había preparado para esta tarea. David dijo que iría a luchar contra el gigante y declaró su fe. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. No quiso ponerse las armas usuales de la guerra. En su lugar, tomó su honda y 5 piedras lisas y le dio a Goliat. Y le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Qué le parece que podemos subrayar ahí? Yo les cuento lo que subrayé. En primer lugar, bueno, la historia, ¿no? Ya las conocemos, más o menos, lo decimos así rápido. Estaba el pueblo de Israel por un lado, estaban los filisteos por otro, y se levanta de los filisteos un guerrero especial que tenían, que era muy, muy grandote, un gigante, y empieza a provocar a los hebreos, a los hijos de Dios, y le dice que, bueno, que manden a un guerrero para que pelee con él, y el que venza, esa nación va a servir a la otra como esclava. Pero vemos acá que David, que era un joven al que mandaron a ver a sus hermanos que estaban en ese lugar, escucha esto, ¿cierto? Y se extraña y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que está desafiando a las huestes de Israel, a los escuadrones del Dios viviente? Eso es lo que subraya acá el autor, a los escuadrones del Dios viviente. David se enfrentó a una crisis de fe. Tal vez se dio cuenta de que Dios lo había traído al campo de batalla y lo había preparado para esta tarea. Tenemos que acá ver en esta historia, o sea, en este párrafo, tenemos que ver qué es lo que nosotros pensamos que David creía de Dios, de acuerdo a lo que dijo, o lo que Dios iba a hacer. Yo en mi caso subrayé en el siguiente párrafo donde dice: David dijo que iría a luchar contra el gigante y declaró su fe: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Yo subrayé esto: él también me librará de la mano de este filisteo. Esa parte sabrá la curación de Jehová no salva con espada y con lanza. También. Ahí vamos a ir de a poquito porque pueden ser varios lugares, sí. Él también me librará de la mano de este filisteo. Eso subrayé yo, como que era lo que David pensaba que Dios iba a hacer. Y sigue diciendo que no quiso ponerse las armas usuales de la guerra en su lugar, tomó una honda y 5 piedras. Y le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová, esto subrayé yo también, Jehová te entregará hoy en mi mano. Eso está en el último renglón del párrafo. Jehová te entregará hoy en mi mano. Significa que el campo que se cuidaban los rebaños fue un campo de entrenamiento. No, en realidad estaban en guerra. Estaban en guerra ellos y estaban en un lugar donde a veces se ponen, digamos, en una trinchera de un lado y de otro los ejércitos enemigos, y estaban ahí. No. Digo, que fue una preparación de David en cuidar las ovejas y enfrentarse a los osos, a los animales salvajes. Eso puede ser, por supuesto, claro. Porque acá, de hecho, él mismo lo dice: el Dios que me libró de los osos, claro, él también puede librarme. Y eso, bueno, acá hay un montón de disparadores
para un montón de partes, ¿no? de esta historia. En primer lugar, que David no lucha con las armas propias de la guerra, y que a veces eso a nosotros nos pasa mucho, de querer nosotros ponernos armaduras de otros. ¿Qué quiere decir eso? Que nos comparamos con otras personas, que vemos lo que Dios ha hecho, o el ministerio que Dios le ha dado, o las capacidades que Dios le ha dado a otras personas, y nosotros queremos hacer eso mismo, ¿sí? Y empezamos a averiguar, y empezamos a ver, y a veces nos empezamos a lamentar también. ¿Por qué yo tuve que nacer en este lugar? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me pasó esto cuando era niño? Porque pareciera que Dios no tiene el control de esas cosas, y qué mala suerte tuve, porque si no hubiese sido como este. Y esas armas que son de otros, porque Dios le permitió a otro tener esas armaduras confeccionadas a su medida, no nos sirven a nosotros para pelear, no nos sirven a nosotros para caminar en el camino de Dios. Pero ¿qué es lo que hace David? Hace algo súper interesante, que es, ¿qué cosa? Agarrar lo que él tenía, lo que él siempre usó, lo que era habitual para él. Y ahí es donde uno dice, o sea que Dios me puede usar con lo que yo tengo, con lo que yo traigo, pero si yo traigo esto, que a lo mejor yo nunca pensé que podía ser valioso, pero como otra vez decimos, no se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino que lo que Dios puede hacer, entonces 5 piedras lisas se transforman en un arma mortal cuando Dios lo toca y cuando Dios lo hace. Y no la jabalina y no el escudo que tenía el rey, ¿cierto? Y su hijo. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, esto que decía también Mónica, de la preparación, ¿no? Esto de tener en cuenta, nosotros lo habíamos hablado antes cuando vimos un capítulo de las señales espirituales, ¿eran? No sé si era así, o los altares. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, cuando hablábamos de esto, de recordar lo que Dios había hecho, como el pueblo de Israel levantaba altares. ¿Se acuerdan? Señales, ¿no? Señales espirituales. Y David hace eso también. David dice, pero si el Señor ya ha hecho esto conmigo, ya me ha librado de animales que son terribles, que pueden matar a una persona. O sea, he estado en peligro antes de muerte, ¿cómo no me va a librar ahora? Traer el recuerdo, y por eso me gusta mucho David, que él mismo en un salmo escribe, bendice alma mía al Señor y no olvides, porque nosotros tendemos a olvidar todo el tiempo. Y a veces cuando estamos en situaciones medias feas, medias deprimentes, medias de bajón, que todo el mundo puede estarlo, por supuesto, a veces en esos momentos es donde más nos cuesta recordar que Dios ha hecho con nosotros, que Dios en otros momentos nos ha bendecido, nos ha guardado, ha suplido nuestras necesidades, nos cuesta recordarlo. Y ahí está bueno tener en cuenta esta oración de David, de decir, Señor, dame buena memoria para acordarme, porque a veces nos acordamos de las cosas feas nomás, pero de las cosas lindas que Dios ha hecho, decir, pero si lo hizo la otra vez, ahora seguramente lo puede hacer también. Y eso hace David. Y bueno, y la fe que él tenía de decir, como subrayamos ahí, Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová, eso también yo lo subrayé, que Jehová nos salva con espada y con lanza. Jehová nos salva con espada y con lanza. Y eso también, ¿no? Me hacía recordar de esto de no se trata acá del arma que quieras usar. No importa el arma que quieras usar. No importa lo que uno pueda hacer o no. Porque como es Dios que lo va a hacer, para la gente sí, o sea, nosotros los seres humanos sí clasificamos, mira qué capo para hacer, qué inteligente, mira qué bueno para hablar, mira que lo que sea. Mira que cuánto dinero tiene, que puede llegar y hacer esto, puede tomar estas decisiones, cuánto poder tiene. Nosotros nos fijamos en todo eso. Pero Dios no necesita nada de eso. Entonces, David, confiesa eso, cree eso, y de acuerdo a eso él actúa. Por eso dice, Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Vamos bien hasta ahí?
Buenísimo. Punto número 4. ¿Qué creía David que Dios lo libraría de la mano del filisteo? ¿Por qué creía David que Dios lo libraría de la mano del filisteo? Porque ya lo había hecho otras veces y porque él creía que era el Dios viviente y que era el libertador. Bueno, eso lo dice acá el autor antes, ¿no? Pero yo creo que también por eso, porque él ya lo había vivido esa experiencia, que Dios lo había librado. En el punto número 5, según lo que le dijo a Goliat, ¿qué creía David de Dios? Que lo iba a librar, que lo iba a entregar en sus manos, que Dios era todopoderoso. Todas esas cositas pueden ponerlas ahí lo que quieran en esas líneas. Las declaraciones de David indican que creía que Dios era el Dios viviente, el libertador. Dijo que Dios era todopoderoso y que defendería a los ejércitos de Israel. Sus acciones verificaron que en realidad así lo creía. Muchos pensaron que David era un muchacho necio e incluso Goliat se burló de él. Sin embargo, Dios libró a Israel por medio de David. Dios le dio una gran victoria y todo el mundo supo que había Dios en Israel. La falta de fe de Sarai. Vimos como ejemplo de fe a David en esta historia. Ahora vemos como falta de fe. Otro ejemplo, el de Sarai. Dice, Dios llamó a Abraham y le prometió darle descendencia tan numerosa como las estrellas. Abraham hizo algunas preguntas en torno a la promesa, puesto que no tenía hijo y ya era viejo. Dios le reafirmó, un hijo tuyo será el que heredará. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15. Para ese entonces Sarai, la esposa de Abraham, tenía más de 70 años. Ella sabía que la edad de tener hijos ya había pasado, de modo que decidió que debía tener hijos, entre comillas, de otra manera. Le dio su criada como mujer a su marido para que tuviera un hijo. Ismael nació un año más tarde. Las acciones de Sarai indican lo que creía acerca de Dios. Ahí también tenemos que subrayar qué es lo que creía. Lo que creía Abraham, yo lo subrayé también acá, que dice el primer párrafo, antes de donde dice Génesis 15, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos al punto número 6, dice, marque la respuesta que considere que es correcta o acertada. La alternativa A dice, Sarai creía que Dios era todopoderoso y que podía hacer cualquier cosa, incluso darle un hijo a la edad de 77 años. O la B dice, Sarai creía que Dios no podía darle un hijo a la edad de 77 años y que necesitaba ayudar para dar un hijo a Abraham. La B es la verdadera, ¿cierto? Ella no creía que Dios podía darle un hijo, por eso decidió, entre comillas, ayudar a que pase eso, dándole su criada a Abraham. Nota cómo, ahí lo marcan con una X, ¿no? La B o lo encierran con un círculo, como quieran. Nota cómo las acciones de Sarai indican lo que ella realmente creía acerca de Dios. No tenía fe para creer que Dios podía hacer lo imposible y darle un hijo a los 77 años. Su creencia en Dios estaba limitada por su propia razón. Este acto de incredulidad fue muy costoso
en su vejez, Ismael le causó mucho sufrimiento. Ismael y sus descendientes han vivido en hostilidad contra Israel y los judíos desde entonces. Lo que usted hace en respuesta a la invitación de Dios, en realidad indica lo que usted cree de Dios. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que estos conflictos del Medio Oriente, con tanto árabes, que es de donde se dice que proviene, o sea, de la descendencia de Ismael proviene el mundo árabe, con los judíos, que provienen del otro hijo de Abraham, que es Isaac. Eso es lo que hasta hoy tiene en conflicto todo Medio Oriente, ¿cierto? Lo que marcó. Claro, ¿por qué? Porque nació el hijo, Ismael, el hijo de la criada, y después sí nació el hijo de Sarai que Dios le había prometido. Claro, pero esos dos pueblos de los que nacieron esos dos hijos son los que están enfrentados hasta hoy, en guerras. Punto número 7. Lea los siguientes casos de estudio. Evalúe la respuesta de los individuos o la iglesia para determinar lo que realmente creían en cuanto a Dios. Marque la respuesta o escriba la suya propia en cada situación. Y acá nos da varios ejemplos. Guillermo y Catalina acaban de oír predicar a un misionero. Creen, tomen atención a esto, porque dice, creen que Dios quiere que vaya como misioneros al África. Catalina afirma que sus padres nunca estarían de acuerdo en que se lleven tan lejos a los únicos nietos que tienen. Deciden entonces abandonar su deseo de ser misioneros. ¿Quién piensa usted que Guillermo y Catalina creen realmente sobre Dios? Y al otro lado están las alternativas. La A, ¿qué es lo que creen ellos de Dios? Si es que están pensando que los suegros no van a querer que se vayan a un lugar tan lejano. Dice la A, Dios es el Señor soberano y tiene el derecho de hacer lo que quiere con la vida de cada uno de ellos. Eso es lo que ellos creen. La B, Dios puede convencer a los padres de Catalina que este es su propósito de modo que puedan entenderlo. La C dice, Dios tal vez pudo convencer al faraón de que dejara salir a Israel, pero nunca podrá convencer a los padres de Catalina a que la dejen ir al África con su esposa e hijos. Después de todo, los tiempos han cambiado. Y por último está la D, en alguna otra que se nos ocurra. ¿Qué les parece que demuestra esto de que ellos están en conflicto porque piensan que los suegros no los van a dejar ir? La C, dicen algunos por acá. ¿Quién más tiene alguna otra idea? La B. No, puede ser nacionalista ellos. Creyeron a Dios, creyeron a Caio del Hijo, pero de la emoción. Entonces fue la emoción y como no le creyeron. No, por eso que yo dije que tomemos atención a esta parte donde dice que ellos creen que Dios les habló. Porque esto lo hemos hablado, ¿cierto? Esto que dice Jorgito, de que a veces uno escucha a alguien que te trae una palabra, y lo pongo entre comillas porque no sabemos si esa palabra es de Dios o no, pero te habla de parte de Dios y te dice tienes que hacer esto. Y tú vas y lo empiezas a hacer, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es buscar la dirección de Dios y se supone que si Dios quiere hacer algo contigo te tiene que hablar de muchas maneras y esa tiene que ser una más como confirmación, pero no es que te tienes que guiar por lo que te diga una persona. Entonces, ellos creían que Dios le había dicho que vaya. Escucharon a alguien predicando y de ahí salió lo que se les puso en el corazón a ellos. Claro, pero la pregunta acá es, ellos pensaban y creían que Dios los estaba mandando a un lugar. Ahora tenían la oposición de los suegros, de los padres de uno de ellos. En realidad no creían, porque si creían no lo hubieran hecho. Por eso, yo creo que fue una emoción que tuvieron en ese momento de escuchar y se les apagó. Entonces, ¿qué alternativa podemos poner ahí? La C puede ser, ¿cierto? Y si no, pueden ponerle ahí la D otra y escribir la que ustedes creen. Pero claro, en el fondo ellos están dudando en su, entre comillas, llamado, simplemente porque hubo una oposición de los padres, ¿no? Sí, ¿cuál? A ver. Antepone a la familia de Catalina en lugar de confiar. No, o sea, sí creía en Dios, pero su actitud no estaba 100%. Dios no es igual. Exacto. Pero lo que nos revela la
Eso es lo que estamos estudiando, ¿sí? El problema es que Palmera, con la Jonás capaz que tenía la fe de creer en Dios, pero no quería que los ninivitas fueran salvos. Ese era el problema de los ninivitas. Capaz que había mandado otro lado de Caín, pero más bien. Pero los ninivitas no. Sí. Bueno, pueden poner ahí la C o pueden poner otra y escribir lo que les parezca. El punto número 2 o el ejemplo número 2 es también otra historia, ¿no? Dice Lucía. Lucía ha estado orando que Dios le guíe a un lugar de servicio en su iglesia. El director de la escuela dominical ha estado orando por un maestro para adultos y piensa que Dios lo está guiando a que le pida a Lucía que sirva en tal posición. Lucía responde: no puedo aceptar esa tarea, no tengo la capacitación que se requiere, además nunca lo he hecho antes. ¿Qué usted piensa que Lucía cree acerca de Dios? Las alternativas son: la A, Lucía piensa que el Espíritu Santo me equipara y me capacitará para hacer cualquier cosa que me llame a hacer. O la B, Dios no puede hacer por medio de mí algo que yo no esté dispuesto a hacer. O la C, otra. La B. La B, ¿cierto? Que obviamente que a veces cuando las personas se capacitan en algo y que después eso mismo se puede poner al servicio, está bueno. Pero la realidad es que en muchos lugares, sobre todo hablando de nuestras iglesias cristianas, hay muchas personas que hacen cosas y las hacen porque alguien tiene que hacerlas, no porque necesariamente están súper calificados con cursos, con esto, con el otro para hacerlo. Cuando lo hay, genial, pero hay cosas que hay que hacerlas y punto. Y muchas veces hemos visto que Dios bendice y equipara a la gente y le empieza a enseñar y le empieza a dar la capacidad de aprender a desarrollar algo sin que necesariamente tenga, entre comillas, los conocimientos previos o la preparación, ¿cierto? Así que cuando cantamos desafinado en la iglesia es por eso. Número 3. Un grupo de adultos se ha estado reuniendo por 6 meses y orando que Dios establezca una iglesia en la localidad donde no hay ninguna iglesia evangélica. Mientras oran, perciben que Dios quiere que acuda a la iglesia del Calvario con una súplica urgente para que vengan y empiecen una nueva iglesia. Los miembros de la iglesia del Calvario responden: todavía estamos pagando la hipoteca de nuestro edificio, no podemos auspiciar ninguna nueva iglesia por ahora. ¿Por qué no tratan de hablar con la otra iglesia? ¿Qué piensa que la iglesia del Calvario cree en cuanto a Dios? La alternativa A dice: la iglesia cree que los recursos de Dios para obrar por medio de nuestra iglesia están limitados a lo que nuestra propia gente puede dar. B, Dios es dueño de todo en el mundo. Él puede proveer los recursos para hacer lo que se proponga. La A, ¿cierto? Ellos están limitando todo a lo que ellos dan nomás y hasta donde ellos pueden llegar. Y no están confiando que Dios puede hacer algo extra para suplir esa necesidad que se les está presentando. Vamos a el otro ejemplo, el número 4. Dice: el comité de presupuesto de una iglesia ha orado por un mes sobre el presupuesto del año entrante, antes de hablar con los líderes. El comité también pidió a los líderes que oraran. Prepararon un presupuesto desafiante basándose en lo que creen que Dios quiere que su iglesia haga el año siguiente. La iglesia consideró en oración el presupuesto y lo aprobó por unanimidad. Los diáconos realizaron una campaña de promesas y el resultado fue 10% menos que el presupuesto adoptado. La iglesia pidió que el comité de presupuesto recortara las cantidades un 10%, de modo de no sobrepasarse los gastos. ¿Qué piensa que esa iglesia cree acerca de Dios? Lo pongo en contexto porque a lo mejor un poco enredado está, pero dice que en esto se usa en muchos lugares, ¿no? Sobre todo en otros países.
de que la gente que maneja la finanza en una iglesia es un grupo, es hasta un ministerio, podríamos decir, un consejo, ¿no?, de varias personas. Entonces ellos son los que se encargan de ver qué es lo que se va a hacer en cuanto a los trabajos materiales, en cuanto a las obras de evangelismo, a los que tienen misioneros en otras partes, todo eso. Entonces ellos, de acuerdo a eso, van manejando un presupuesto y eso es lo que dicen, bueno, para el próximo año, para cubrir toda esta necesidad y hacer lo extra que nos queremos hacer este año, necesitamos tanta plata. Entonces, ellos dicen que una iglesia, el ejemplo acá es que la iglesia, el comité ese se reunió, estuvieron orando y dijeron, bueno, vamos a hacer algo más desafiante y adoptaron un presupuesto no de acuerdo a lo que ellos podían haber dado, sino que más. Pero cuando después empezaron a recibir las promesas, que así se le llaman en algunos lugares, donde les dan un sobrecito a las personas que se comprometen con dar algo mensual o anual, dice que recolectaron 10% menos, entonces la iglesia le pidió a esta gente que hacía los presupuestos y que destinaba los trabajos, ¿sabes qué? Hay cosas que no vamos a poder hacer con esta plata que tenemos, así que córtela, eso que no lo hagamos, digamos, que no pensemos en hacer eso porque no vamos a poder hacerlo. Ese es como el testimonio ¿no? Entonces la pregunta acá es, ¿qué piensa que esa iglesia cree acerca de Dios? La alternativa A dice que la iglesia cree que Dios es fiel, Él proveerá para todo lo que Él guíe a la iglesia a hacer. O la B dice, Dios no tiene compasión, primero nos guía a que le hagamos muchas cosas, pero no nos da los recursos. La C dice, Dios no puede hacer nada que nosotros como iglesia no podamos pagar. La C, ¿no? Ellos están diciendo, no, Dios no puede hacer nada más que lo que nosotros tenemos como asegurado. Esa sería la respuesta. Las respuestas indicadas en esta actividad tal vez no reflejan lo que realmente en cada caso creen sobre Dios. Sin embargo, una cosa es cierta. Las acciones en verdad indican lo que creemos o no creemos que Dios puede hacer. Cuando Guillermo y Catalina tomaron una decisión de su crisis de fe, dijeron más sobre su creencia en Dios que sobre los padres de Catalina. Lucía dijo más sobre lo que cree en cuanto a las capacidades de Dios que en cuanto a sus propias capacidades. Las dos iglesias dijeron más sobre lo que creían en cuanto a Dios que en cuanto a sus propios recursos. Los hechos hablan. Cuando Dios lo invita a unirse a Él, usted enfrenta una crisis de fe. Lo próximo que haga, o sea, que hagamos nosotros después de esta invitación, indica lo que nosotros creemos acerca de Dios. Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Dice, lea las siguientes porciones bíblicas y responda a las preguntas. Yo lo voy a leer para que así no nos demoremos tanto, pero entre todos vamos a responder las preguntas. Mateo 8, acá lo tengo, 5 al 13, Jesús sana al siervo del centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado y en aquella misma hora. La pregunta es, ¿qué acción del centurión demostró su fe?
el creer, yo le puse así, miren, el creer que con solo una palabra de Jesús su siervo podría sanarse. O sea, él tenía tanta fe que incluso sabía que a distancia el Señor podía sanar a su empleado, a su siervo, que no era necesario que Jesús esté personalmente. La pregunta B dice, ¿por qué creemos nosotros que el centurión creía en la autoridad y el poder sanador de Jesús? Que es cuando Jesús calma la tempestad, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La pregunta acá es, ¿qué acción de los discípulos demostró su poca fe en medio de la tempestad? El temor, ¿cierto? El ir a buscar corriendo a Jesús, ir a despertarlo, con miedo ahí. Pensando que iban a morir. Hay otra en Mateo 9:20. De Mateo 9, del 20 al 22, que dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, esto decía la mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, acá la pregunta dice, ¿qué acción de la mujer demostró su fe? Exactamente. Acercarse en primer lugar. ¿Por qué decimos acercarse? Porque recordemos que en la cultura judía, una mujer cuando está en su periodo, incluso, es inmunda. Entonces ella se abre paso aún a riesgo de que lo descubran y lo apedreen, se abre paso empujando a todos y tocando a Jesús, porque acá en el contexto dice que estaban todos apretados y que Jesús siente que sale poder de él y pregunta quién me tocó. Y le dicen, pero ¿cómo dice quién te tocó si todos te están apretando acá? No, yo sé que alguien me tocó con fe porque salió poder de mí. Entonces, en ese contexto es que esta mujer va y toca el manto de Jesús, teniendo la fe de que él lo podía salvar. Así que esa fue su acción, ¿no? Que demostró la fe que tenía. En el libro de Mateo también, seguimos ahí en el versículo 27, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa llegado a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra, por toda aquella tierra. ¿En qué característica de Dios, en este caso Jesús, a qué característica apelaron estos ciegos? A la misericordia, pero ¿cómo ellos demuestran? Le preguntan. ¿Qué le preguntan? Si quieren. Sí, eso le pregunta Jesús, pero estos ciegos
¿Cuál es la característica de Dios a la que ellos apelan, o de Jesús, para decirle que les sane? La misericordia de un rey. Hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Porque ellos, pensemos en esto, el pueblo judío estaba esperando a su libertador, estaba esperando a su rey, el hijo de David, de quien iba a descender, de David iba a descender esa estirpe del gran libertador que ellos iban a tener, el gran guerrero, y estos ciegos de repente lo llaman así: ¡Hey, hijo de David! Dicen: ¡Hey, rey nuestro, que estamos esperando! Me hace acordar a Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice Jesús: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús está diciendo estas cosas que deberían haber sabido estos grandes estudiosos, estos que se la pasan todo el día leyendo, investigando, guardando las creencias, no lo saben. Pero lo saben estos otros, estos ciegos, que seguramente están por ahí pidiendo, mendigando. Un ciego difícilmente puede trabajar en esos tiempos más, así que la vida de los enfermos era normalmente mendigar en las calles. Pero ellos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de David, no los grandes eruditos bíblicos. Y a esa característica ellos apelan para pedirle que los sane. Jesús, Hijo de David, Señor, el que estamos esperando, el poderoso, la promesa, el Mesías, sánanos. Y bueno, de acuerdo a esa fe, el Señor los sana. Dice: ¿sobre qué base curó Jesús a los hombres? Sobre la base de su fe, ¿cierto? Conforme a su fe, Jesús les dice con esas mismas palabras: bueno, ¿creen que yo puedo hacer esto? Listo, lo hago. Eso es la letra F, ¿no? No fui diciendo las letras, pero sí, más o menos supongo que vamos todos juntos. En la G dice: complete la tercera afirmación en cuanto a la crisis de fe. La primera afirmación era en la primera clase, vimos cuando empezamos esta unidad, que un encuentro con Dios requiere fe, ¿cierto? La segunda: los encuentros con Dios son de proporciones divinas. La tercera: lo que hago en respuesta a la revelación, invitación de Dios, eso es lo que estamos estudiando hoy, proclama o revela lo que yo creo acerca de Dios. Lo que yo hago, no lo que digo. Lo que hago es lo que habla de lo que yo creo de Dios. Cuando los dos ciegos demostraron que creían que Jesús era misericordioso y que era el Mesías, el Hijo de David, Jesús los sanó de acuerdo a esa fe. La mujer creía que tocando el borde del manto de Jesús, el poder sanador de él fluiría. Estaba dispuesta a exponerse al ridículo público con tal de experimentar su poder sanador. Cuando las tormentas de la vida nos acosan como la tempestad que cayó sobre los discípulos, a menudo respondemos como si Dios no existiera o como si no le importáramos. Jesús lo reprendió, no por su tendencia humana a temer, sino porque erraron al no reconocer su presencia, protección y poder. Solamente di la palabra y mi criado sanará, dijo el centurión. Jesús elogió la fe del centurión porque creyó en su autoridad y poder. Lo que hicieron estas personas indicó qué clase de fe tenían. ¿Sí? ¿Qué les parece?
¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, testimonio, chiste, cagüín? ¿Cómo dije? Copucha, alguna copucha.